Justamente me hacías acordar a... Natalia, ¿qué pasó en el mundo del trabajo, que ellos llaman mercado de trabajo, esta semana? Bueno, estos objetivos declamativos que tienen para parecernos a Alemania, y mientras tanto vamos a estar unos par de centenios teniendo el sistema político y económico de Perú, uno de esos objetivos declamados por parte del gobierno fue crear empleo de calidad. Como estamos acostumbrados, ¿no?, en todos los proyectos políticos y económicos neoliberales, hay un... ¿Qué palabra es empleo de calidad? Empleo ¿De calidad para quién? En realidad, nosotros decimos trabajo digno, ¿no? Claro. Porque el empleo de calidad es calidad para quién también, ¿no? Eficiente para quién, ¿en qué términos? Pero esto es fundamental, porque la verdad que es un objetivo que desde el consenso de Washington en adelante y en nuestro país siempre fue declamado pero nunca cumplido. Por supuesto, sacamos el gobierno de Néstor y Cristina, que con estas mismas leyes laborales se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo formalizados, de calidad, con salarios altos. Este fue el propósito del decreto de necesidad de urgencia 70/23, que pretendió, suspendido en la parte laboral, y ahora esperando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en donde se pretendió desregular la ley de convenios colectivos, asociaciones sindicales, derogar cualquier tipo de multa que sancione el empleo no registrado, la protección al ingreso del contrato de trabajo, la protección para el caso de despido arbitrario sin causa. Bueno, algo de eso quedó en la ley de bases, que ya tiene 1 año de vigencia. Y acá va el tema, ¿no? A ver. Esas multas por empleo no registrado, deficientemente registrado, se derogaron. También se derogaron las sanciones para en los casos de falta de pago de aportes y contribuciones, que después tenemos que escuchar que digan, ¿por qué tenemos que pagar la jubilación a alguien que no pagó aportes? Hay que decirle a la gente que las contribuciones son obligaciones contractuales del empleador, y en el caso de que no se hagan, no tiene la responsabilidad contractual ese trabajador. Pero la famosa ley del empleo del gobierno solo produjo un 0,3% de blanqueo. O sea que ahí tenemos un objetivo un éxito incumplido. Total, lo mismo que pasó en los 90. 0,3. Incluso pasó, no solamente en los 90, sino en el año 2009, con el gobierno de Cristina y con toda la inclusión laboral que hubo, fue una de las políticas públicas que no tuvo un resultado esperado. ¿Cuál fue el resultado esperado? Una política económica inclusiva, a la ampliación del mercado interno, claro, la emergencia de las pymes. Al final de la Rúa pasó lo mismo, ¿no? Cavallo vino con eso que llamaban planes de competitividad, que era sacar la cuestión previsional de los aportes. Es que para mí eso es creer en una suerte de teoría del derrame. A las empresas le va bien, al campo le va bien, como dijo Nicolás Espino, es el presidente de la sociedad. Entonces a ustedes le va a ir bien. ¿Qué nos hace pensar que ese alimento volitivo de decir voy a compartir con los trabajadores es una cuestión política? En realidad tiene que ver con dejar esa discrecionalidad o esa arbitrariedad empresarial solamente para ese campo, ¿no? Y que no haya intervención estatal. Pero no fue lo único que fracasó, porque aumentó la informalidad laboral, aumentó el cuentapropismo, esto que mencionabas vos, Amado. ¿El cuentapropismo qué es? O sea, ¿existe efectivamente el trabajo autónomo? Claramente que sí. Lo que está sucediendo, un fenómeno de un tiempo a esta parte, es la migración del trabajo registrado, formal, dependiente, a formas autónomas que en realidad encubren relaciones laborales. Tienen otra naturaleza, claro. Pero encubren relaciones laborales dependientes. ¿Y esto en dónde lo podemos ver? En la economía de plataformas. Vayan a España y van a advertir qué fue lo que sucedió hace 3 años atrás. Se sancionó una ley en donde obliga a la economía de plataforma a registrar de manera dependiente a los trabajadores. ¿Qué decían? Que no, que se iban a ir. Pues bien, no se fueron, incluyeron a esos trabajadores y efectivamente tienen un plan de protección laboral. Aumentó entonces, dijimos, la informalidad, el cuentapropismo y los asalariados no registrados. Se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo. Entonces, a mí me parece que ahí está la cuestión. Ellos son bastante desembosados. La narrativa del gobierno dice, los jubilados, las universidades, los discapacitados son todos unos degenerados fiscales. Pero la verdad es que me parece que volver a la Argentina de Perón, a la Argentina de Cristina, a la Argentina de Néstor, es no comernos la curva de que estas son banderas vetustas. Porque sí, o sea, creo que esto es lo que hay que hablar a los propios también. Pudimos hacerlo
con estas mismas leyes, pudimos hacerla con otra política económica. Y algo que había marcado Máximo Kirchner en su momento, puede ser que haya habido errores, de hecho lo debe haber habido, pero el rumbo no era el equivocado. Ahora están diciendo que para estar bien tenés que sacarle al Garrahan, tenés que sacarle a la ciencia, tenés que sacarle a la educación, acostumbrarse, crear un discurso público donde te acostumbres a ver a alguien en la calle, y esto se escucha. O sea, yo el otro día voy a contar, cerrar con una anécdota personal, aun cuando me cuesta, porque ustedes vieron que los economistas de la derecha rancia siempre ponen ejemplos domésticos, y la casuística no sé si explica las... Porque lo observan, no lo hacen. Pero iba en el subte y, por supuesto, hay mucha gente que está en estado de necesidad y pide una colaboración y demás. Y siempre escucho a alguien decir son vagos por lo bajo, subteada, ¿no? Cuando voy a la radio de las madres. Y la otra vez escuché a una señora decir ojalá te mueras. No. Por supuesto hubo, alguien se animó a hablar, pero digo, esto produce, este tipo de conductas produce resultados sociales, claro, sí, que validan y que aceptan este modelo económico, porque la verdad que nadie ni acepta graciosamente perder derechos, ni va a decir qué bien una sociedad donde te mate de hambre, pero sí puede suceder que en nombre de la rentabilidad, de la eficiencia, de una lógica sacrificial de acá a futuro, para hacer Alemania, pasando por escala en Perú, estas cosas estén toleradas, digamos, a nivel social. Pero creo que hay una toxina que circula justamente con el tema de los jubilados, que es esto de pensar que en la Argentina hay gente que no trabaja. Es decir, que hay estadísticamente personas que pueden vivir sin trabajar, más allá de quienes tomaron la precaución de nacer ricos herederos. Y si algo demostró el sistema de Néstor y Cristina y del señor, el mejor vicepresidente varón de nuestra historia, con la incorporación de jubilados al sistema, fue justamente que era una gran política de equidad. Todos trabajaron. Cuando Néstor llegó al gobierno, la mitad de los jubilados no tenía haberes. Eso significa que la mitad de los jubilados en ese momento no habían trabajado en su vida. Es demente creer algo así. O bien trabajaron en empleos informales, o bien eran empleos supuestamente formales, pero sus empleadores no pagaron cargas, o bien se dedicaban a tareas de cuidado, mayoritariamente mujeres, no remuneradas. En los tres casos tienen el derecho a una jubilación. No lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Pero nosotros nos dejamos correr con eso de los aportes. ¿Qué me importan los aportes? El derecho va por encima del aporte. Tenemos que hacer que funcione. Si no alcanza con los aportes, es con el Tesoro Nacional. Pero es como dice Amado, siempre... No le pedimos a las fuerzas de seguridad o al ejército que se autofinancie. No pedimos que las escuelas se autofinancien. No des ideas. No des ideas. Sí, ahí hay dos cosas. Se autofinancien. Además, Rinco, me parece que en relación al sistema previsional, me parece que son importantes diferenciar. Por un lado, hay una cosa más estructural que es ¿por qué hay un pensamiento instaladísimo, igual que con lo de los subsidios y otras ideas de sentido común, que es que sí o sí el sistema previsional tiene que sostenerse con contribuciones? Es decir, ¿por qué tiene que ser autosuficiente? Claro. Y es una pregunta, más allá de incluso de la etapa histórica, que hay que hacerse. En otros lados del mundo no es así. La jubilación, el derecho a la vejez, a vivir una vejez digna, es un derecho igual que el de la educación. A nadie le pide la educación que las escuelas se autofinancien. No. Entonces, primero, es un derecho que tenemos que defender más allá de cómo se sostiene. Después la pregunta económica, digamos, financiera, es decir, bueno, este sistema que es uno de los gastos más importantes del Estado, ¿cómo se sostiene? Bueno, se sostendrá parte con contribuciones, parte con aportes, sí, y también con impuestos, que son impuestos que podrían incluso ser progresivos, es decir, por ejemplo, impuesto a la renta, ¿no? Digamos, hay ahí toda una discusión. Y después, por otro lado, que en definitiva lo que termina pasando es que los gobiernos nacionales y populares, por ejemplo, en el caso como cuando Amado tomó la decisión de recuperar la estatización, reestatizar el sistema, que era un momento, no sé, un momento clave, fue una medida estructural dentro del kirchnerismo, que tiene que ver con dar respuesta a
las consecuencias nefastas que produjo la política neoliberal en la Argentina en los 90. De algún modo nosotros recibimos las consecuencias nefastas y hay que hacer con eso y resolver y reparar. Y después ellos terminan recibiendo gobiernos que, como por ejemplo en el 2015, está desendeudado, ¿no? El macrismo. Entonces, un sistema que funciona. Me parece que hay varias cuestiones que discutir en relación al sentido común, que todos tenemos también esta cosa de no, pero tienen que pagar. Primera, ¿por qué? Para mí es un derecho, igual que cualquier otro, el derecho a la salud. No es, ¿cómo se autofinancian los hospitales? No está esa pregunta. ¿Por qué sobre la vejez sí está? Esa es una gran pregunta, me parece. Además de que, de algún modo, a lo largo del tiempo hemos visto, y hoy está más vigente que nunca, que también los trabajadores pasivos, los jubilados, son los que llevan adelante un montón de las luchas, ¿no? Y que se ponen de manos y se enfrentan directamente a los gobiernos neoliberales, como fue en los 90, es hoy, todos los miércoles están siendo cagados a palos por la policía de Bullrich. Y vuelven a poner la cara y el lomo y las ideas. A mí me parece, compartiendo esto que se está diciendo, que es muy importante la expresión que usó Nati, que es no comerse la curva. El mundo del trabajo es el centro de la organización de la sociedad, y eso va a estar organizado con leyes a favor de los trabajadores o, como se pretende ahora, en contra de los trabajadores, no neutras, en contra. Y siempre hay un patrón, esto de las economías de redes, que ahora parece ser que va a ser disruptivo porque es el fin del trabajo. Bueno, ya tuvimos el fin de la historia allá por los 90, ¿no? Que gracias a los pueblos y a Dios no hubo ningún fin de la historia, sino que era un eslabón más en la etapa de luchas, esa época. Pasa exactamente lo mismo con el mundo del trabajo. En las economías de plataforma hay un patrón que te asigna horarios, hay un capataz que te controla cómo llevas adelante esas tareas. Tiene un formato distinto, no se ve, pero hay un patrón, hay alguien que gana plata. Y esta cuestión de no se podría hacer aportes y contribuciones, miren, la plataforma asigna comisiones a quien lleva los productos, al local le asigna el precio, o sea, y se queda una comisión para sí también la plataforma, que es con eso lo que hace su inmensa rentabilidad. Bien podría tener una asignación automática en cada una de las transacciones que vaya para la jubilación y para la salud de la persona que está trabajando, llevando adelante ese trabajo, que además tiene riesgos adicionales, tiene enfermedades profesionales, todas aquellas cosas que usaste la palabra vetustas, pero yo diría más que vetustas, son ancianamente honorables, como casi siempre las y los ancianos. Así que bueno, vamos a seguir con música porque se viene un reportaje, se viene Nuria con las privatizaciones, por ahí se viene Artemio. Que Nuria no viene con la privatización, viene a hablar, claro. Proponer privatizaciones. La van a viene a frenar las privatizaciones. Pero es un temazo porque desde el tema jubilatorio hasta, es emblemático que sea AISA la primera empresa que el gobierno pretende privatizar, porque fue la que más rápido fracasó, y una de las primeras que estatizó Néstor Kirchner. Así que bueno, Rinco, ¿con qué, después de los audios tan lindos que nos trajiste y de este presidente del Banco Central que dice que ellos no intervienen en la tasa de interés mientras están interviniendo, que sí, hacen una realidad paralela. Bueno, vamos a escuchar un tema que me gusta particularmente. Para el mío no se escuchó, así que podría ir ahora. Te cae. Ahí está. Porque la introducción del programa terminaba con Argentina siempre esperando, y siempre esperando a la mancha de Rolando.